Buenas. Daremos comienzo con la clase número 13 de las epístolas carcelarias. Estudiaremos a partir de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Es el punto 4, Cristo y su redención, versículo 13 al 24. Leamos el versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad. El dominio de la oscuridad es todo lo contrario al mundo de la luz. Antes de que nosotros creyéramos, no conocíamos el mundo de la luz. Estábamos bajo el dominio del pecado, del diablo y de la muerte. Pero por medio de Jesucristo fuimos rescatados del dominio de la oscuridad. Por eso en el versículo 13 dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado. Esto se refiere al reino de Dios, al reino espiritual. Ese reino de la redención es perfeccionado por medio de Jesucristo. Es en Efesios capítulo 2, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En Efesios 2, 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y nuestro espíritu renacido ha sido liberado del dominio de la oscuridad para estar en el reino celestial. El espíritu renacido ha sido rescatado del pecado. Pero nuestro cuerpo todavía sigue en medio del pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. También en Romanos capítulo 8, versículo 23, dice la redención de nuestro cuerpo. Estamos en pecado. Y es ir liberando cada vez de este estado pecaminoso. Es ir obedeciendo la voluntad de Dios. A eso se le llama la redención del cuerpo. Es ir santificándose cada vez más. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. En Jesucristo tenemos redención, el perdón de pecados. Los que creen en Jesús legalmente está en Cristo y un justo que ha recibido el perdón de sus pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí a partir del versículo 15 se verá quién es Jesucristo. Comienza en el estudio de Cristología. ¿Quién es Jesucristo, nuestro Redentor?
Dijo, Él es la imagen del Dios invisible. No hay nadie que haya visto a Dios. Pero por medio de Jesucristo se revela el amor de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Jesús revela el amor, la misericordia y cómo es Dios. Podemos conocer a través de Cristo cómo es el poder de Dios. También podemos conocer su santidad. Podemos conocer que Dios es sabio, perfecto. Por eso, porque Jesús reveló perfecto la imagen de Dios, si vemos a Jesús podremos conocer la imagen de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9, ha dicho, el que me ha visto al Padre. También dijo, es el primogénito de toda creación. Jesucristo ha permanecido con Dios Padre desde la eternidad. Es antes que toda la creación. Cristo es de la Trinidad y Dios, por eso no tiene principio ni fin. Él es eterno y para siempre. Pero el Espíritu Santo y el Dios Hijo proceden de Dios Padre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad. El Dios Hijo procede del Padre Dios eternamente. Dios no tiene tiempo de existencia, es eterno. Por eso Cristo es el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es creador. Dijo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. La palabra, aquí el Verbo es Jesucristo. Por medio de Jesucristo se lleva a cabo toda la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre planificó y predestinó, el Hijo Cristo lo creó y lo llevó a cabo. Dice que Jesús creó todas las cosas visibles e invisibles. Todas las cosas visibles físicamente. Y lo que sean invisibles a nuestros ojos, lo espiritual, también ha creado. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Ángeles, todo lo ha creado Jesús. Existen ángeles y diablos.
Pero si decimos que Jesús creó hasta el diablo, se puede pensar que el creador del pecado es Jesús. Como Dios es bueno, ha creado solo lo bueno. El diablo al principio era un ángel. Dios había creado a un buen ángel, pero este arcángel se envaneció. Quiso ser igual a Dios. Por eso fue arrojado del jardín de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Hasta el versículo 17. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. En esos versículos habla de un rey histórico, pero desde el punto de vista espiritual, el ángel fue echado fuera del jardín del Edén por haberse rebelado contra Dios por su orgullo. Dios no es creador del pecado. Dios ha creado todas las cosas buenas. Dios ha hecho al ser humano bueno y le ha dado el libre albedrío. El hombre tendría que usar ese libre albedrío para alegrar a Dios y hacer el bien, pero rechaza la palabra de Dios y come del fruto del bien y del mal. Dios había creado a un buen ángel. Ese ángel se corrompe y se transforma en el diablo. Dijo al final del versículo 16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. La creación existe para Cristo. Él es el que gobierna todo. Y toda la creación ha sido creada para darle la gloria a Dios. Nosotros también debemos usar toda la creación para darle la gloria a Dios. Porque toda la creación ha sido creada para darle la gloria a Dios y por Él. Si una persona mala utiliza la creación para pecar, eso es lo que en la Biblia se refiere cuando dice que la creación gime. Debemos usar todo para que sea de gloria para Dios. Versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Jesucristo existe desde la eternidad y es Dios trino. Por eso Él es anterior a todas las cosas. Dijo que por medio de Él forman un todo coherente. Eso significa que Jesucristo cuida de toda la creación. Él es quien gobierna y sostiene. Cristo forma parte de toda la creación, forma un todo con la creación, lo gobierna y a la vez lo trasciende. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y dijo que la iglesia está sobre toda la creación. La cabeza de la iglesia es Cristo.
y entre la creación y Cristo está la Iglesia. Así revela Pablo acerca de Cristo. Porque en ese tiempo habían entrado muchas ideas sectarias dentro de la Iglesia, por eso Pablo les habla correctamente acerca de Cristo. Había muchas otras enseñanzas que decían que debían adorar a otro y no a Cristo. Por eso Pablo les enseña acerca de la verdad de Jesucristo, su redención y su resurrección. Habla acerca de la muerte redentora de Jesucristo y su resurrección. Dijo, es el primogénito de la resurrección. Esto significa que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Jesús es muestra y el motor de resurrección para todos los fieles. Como podemos saber el fruto siguiente viendo el primer fruto, Jesús es el primogénito de la resurrección. Todos resucitaremos igual que Él. También dijo, Él es el principio. Jesús es la primicia de la resurrección. Por eso es el principio de toda la creación. También venció al diablo y al pecado. Resucitó. También rescató a su pueblo. Jesucristo es el principio, es la cabeza de toda la creación. Versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Dijo, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. En Jesucristo está la plenitud. Pleno de amor, pleno de verdad, abundante en justicia y bondad, en sabiduría y conocimiento, pleno en poder. Toda la plenitud de Dios Padre habita en la plenitud de Jesús. Jesús con esa plenitud gobierna y somete toda la creación del mundo. También rescata a su pueblo. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dijo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Somos todos enemigos de Dios por el pecado, sean todas las criaturas y seres humanos. Pero por medio de la redención de Jesucristo nos hemos reconciliado con Dios. No solamente eso, sino toda la creación también hizo que se reconciliara con Dios. Si vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 al 28, dijo, ha sometido todo a su dominio. Cuando dijo que sometió todo a su dominio, todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo,
Significa que Jesús permanece sobre la creación. Por medio de Jesucristo todo ha quedado reconciliado con Dios y Dios quedó glorificado. Significa que Jesucristo hizo paz por medio de la sangre derramada en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Por eso Dios se alegra. Versículo 21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Antes de creer teníamos nuestras malas acciones. Estábamos alejados de Dios. Enemigos de Dios. Versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Jesucristo nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte con Dios. Por eso nos dice, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Aquí se encuentra nuestro propósito final de nuestra redención. ¿Cuál es el propósito final de nuestra redención? Para presentarnos santos. A fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, para darle la gloria a Dios. Así que debemos volvernos más santos. Debemos ser irreprochables, intachables. Hay que vivir una vida que glorifiquemos a Dios. En este mundo tendremos muchas aflicciones. Para armar un crisol de oro puro, funden en un horno de fuego los minerales. Cuando es fundido en el fuego caliente, es eliminado las impurezas y quedan un mejor oro. Nos pasa a nosotros lo mismo, tenemos muchas pruebas en este mundo. A través del fuego ardiente la impureza es eliminada. Se transforma en alguien más santo, más intachable. Por eso debemos creer y tomarlo bien toda prueba y sufrimiento que tengamos, que viene por la gracia de Dios para darnos bendición. Debemos reconocer que Dios nos va formando por medio de eso, más santos. Versículo 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Dijo, firmes en la fe. Esto es depender de Dios y permanecer en la palabra. También dijo, bien cimentados y estables. El cimiento es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. También en Efesios capítulo 2, 20. Dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
Los apóstoles y los profetas simbolizan a la palabra de Dios, es decir, a la Santa Biblia. Que estén bien cimentados y estables nos enseña que debemos tener nuestra fe firme sobre la palabra de la Biblia. Además dijo, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 3. La esperanza del Evangelio es la esperanza de llegar hasta la medida de Cristo. Es la esperanza de ir asemejando a Cristo. Significa que avancen estando firme en esa esperanza sin titubear. Por eso se debe santificar más, formándose en un carácter cada vez más intachable. Además, por proclamación del verdadero evangelio que hemos escuchado, no debemos ser engañados por ideas equivocadas. Versículo 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo nunca pudo ir a visitar a la iglesia de Colosa. Pero aquí dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Pablo nunca había ido a esta iglesia. ¿Qué significa esto? Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio y estaba sufriendo. Esto es lo mismo que estuviera recibiendo todas las aflicciones por los creyentes que habían recibido el Evangelio. Por eso Pablo estaba sufriendo en la cárcel por ellos y les escribe a los fieles estas palabras. Es decir, Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio. Este Evangelio es por los fieles de la iglesia. Y Pablo les escribe en oración a los fieles de Colosa desde la cárcel. Esa es la carta de Colosenses. Después dijo luego lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿dejó su aflicción? ¿Qué significa que Jesús al morir en la cruz sufrió el 99% y dejó 1% del sufrimiento? Ese 1% del sufrimiento que dejo, ¿ese sufrimiento que tengo que padecer para tener la salvación? Eso no es así, eso está mal. Nosotros no recibimos la salvación por soportar sufrimientos humanos o por algún mérito. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de lo que falta de las aflicciones de Cristo? Esto es, primero, las aflicciones que padecen cuando están anunciando el Evangelio. Si nosotros padecemos llevando el Evangelio, eso es participar del sufrimiento de Cristo. Segundo lugar, sufrimos para dar vida por medio del Evangelio. Tercero,
Sufrimos para ir asemejándonos a la imagen de Cristo. Nosotros debemos participar de estas aflicciones de Cristo. Cuando nosotros queremos llevar el Evangelio, sufrimos. También cuando queremos salvar la vida de una persona, sufriremos. También para ir asemejándose a la imagen de Cristo, tendremos que participar de muchas aflicciones. La iglesia fue levantada sobre la sangre de Jesucristo. También sobre el esfuerzo y el trabajo duro de los ministros se va creciendo. Así que afirmar que se debe participar de la aflicción de Jesús para recibir la salvación está mal. Martín Lutero comprendió lo que significa el justo por fe vivirá. Él entendió perfectamente que la salvación de una persona no viene por padecer de sufrimiento, sino que es solo por fe. Eso fue el comienzo de la revolución religiosa. El hombre no puede ser salvo por mérito de sus obras o por alguna castidad que realice. Aunque el hombre quiera realizar muy buenas obras justas ante los ojos de Dios, solo son cosas sucias. Por lo tanto, toda buena obra, mérito, no son nada para que Dios pueda dar la justificación para la salvación. Aquí en Mateo capítulo 20, versículo 22, Jesús les preguntó, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Significa que cuanto más participemos de la copa amarga del sufrimiento de Jesús, podremos llegar a ser alguien grande en el reino de los cielos. Si nosotros sacrificamos por el Evangelio y la Iglesia, si participamos más del sufrimiento de Cristo, llegaremos a ser alguien grande en el reino de los cielos. Jesús recibió una gran aflicción. Él tuvo que sufrir la pena de sufrimiento de la cruz. El Señor, dejando por completo toda la gloria y la honra de lo alto, se rebajó hasta el lugar más humilde de siervo. Por eso se sentó a la diestra de nuestro Dios en el cielo. Es lo mismo, el que participe más del sufrimiento, así será de grande en el cielo. Si vemos en el libro de Apocalipsis que ya está designado el número de mártires, dice. Hay un número de mártires designado. ¿No es la vida lo más importante sobre la tierra? Porque un mártir ha sacrificado hasta su propia vida en el cielo, es el grande. Si una persona ha sufrido mucho por la obra salvífica, esa persona será alguien grande en el cielo.
Por lo tanto, nosotros no debemos desanimarnos si estamos sufriendo, sino que a través de la aflicción se vaya formando a uno mismo. Alguien dijo, la enfermedad del cáncer es gracia de Dios. Esa persona está a punto de morir porque tiene cáncer, pero ¿cómo puede decir que es de gracia? Una persona cuando llega a tener cáncer se vuelve más dedicado. Es como una vida de tiempo limitado fijo. Entonces se puede preparar mejor para ir al cielo. Se arrepiente totalmente y se prepara a sí mismo. En cambio, el que ha partido del mundo después de haber estado cómodamente, puede llevar una vida sin comprender el pecado y no buscar depender de Dios. No se prepara con diligencia para ir al cielo. Por eso esa persona no se ha preparado bien. Cuando padezcamos distintas aflicciones, uno tiene que ir formándose bien su ser. Así, cuanto más nos hayamos formado nuestro carácter espiritual, así tendremos más recompensa en el reino de los cielos. Punto 5. Evangelización. Versículo 25 al 29. Versículo 25. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Dijo que Pablo se hizo servidor de la iglesia de Dios. Esto es lo que dijo, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Dios le dio a Pablo un especial ministerio para la iglesia de gentiles, para la iglesia de Colosa. Dios usó a Pablo como apóstol de los gentiles. Hay un plan que Dios le dio a Pablo y para cumplir eso, cada uno tiene un plan que Dios le ha dado. Dios a cada uno le ha pedido algo. Nosotros debemos ir cumpliendo ese plan y obedecer la palabra. El plan es el amplio plan de Dios, la providencia de Dios. Es decir, para Pablo, Dios lo estaba usando para las iglesias gentiles. Dios hizo de Pablo su siervo. Y Pablo, para cumplir con la voluntad de Dios, dio todo su esfuerzo. De igual manera, Dios le ha dado a cada uno un plan. Como quiera que Dios me use, como siervo de Dios para ir cumpliendo la palabra de Dios, debemos obedecer y dar todo el esfuerzo. Cuando el mayordomo cumple bien su cometido, se alegra el dueño. Hay que saber qué me pide Dios que haga. ¿Cómo me quiere usar Dios para la evangelización? Nosotros también, como siervo de Dios, siguiendo la providencia de Dios con todo el esfuerzo, debemos ir cumpliendo con la palabra de Dios. Versículo 26. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Dijo, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones.
Esto se refiere a la salvación que reciben por medio de Jesucristo. Y además dijo, mantenido oculto. Esto es que Jesús, por medio de la cruz, muriendo y resucitando, ha revelado a sus santos. Versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dijo, a esto Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Qué es esta gloriosa riqueza de este misterio? En el versículo 26 se menciona qué es este misterio. ¿Qué es? Esto es que el pueblo escogido sea salvo por medio de Jesucristo. Así que está diciendo a los fieles que han recibido la salvación, la gloria de esta salvación. Por ejemplo, si uno llegara a ser hijo de un rey, ¿cuán grande sería ese honor? Esto se refiere a que los gentiles recibieron el Evangelio por creer en Jesús, participan ahora de la gloria de Cristo. Que esa gloria es abundante entre los gentiles. Por eso dijo al final del versículo 27 que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Nosotros los fieles participamos de la esperanza de la gloria de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Primera de Juan 3, versículo 2 al 3. Solo los que han participado de la esperanza de Cristo, como Cristo es puro, los purificará también. Cristo se manifestará en medio de la gloria, es tener la esperanza de que también seremos glorificados. Debemos ir asemejándonos a Jesucristo, es tener esa esperanza. Como Jesús es puro, debemos ser nosotros también puros. Es llegar a esa gloria. Por lo tanto, la imagen de Jesucristo debe ir formándose mucho en nosotros. Como tenemos esa esperanza, podemos perseverar con alegría aún en medio de la tribulación. La tribulación lleva a la paciencia a la prueba a la esperanza. Debemos cuidar bien nuestra fe y recibir la prueba. Entonces, como en un horno de fuego se forma un buen oro, también para nosotros es ir formando más y más la imagen de Cristo en nosotros. A través de la Biblia aprendimos que hay distintas clases de coronas en el reino de los cielos. Pero esa corona lo reciben las personas que se han formado su carácter espiritual. Los que no se han formado ese carácter no podrán recibir la corona. Nosotros también en medio de las aflicciones nos vamos moldeando en la palabra de Dios. Tendremos la cantidad de galardones que mereceremos. Debemos ser fieles que cuidemos nuestra fe, aún en medio de la aflicción, con la esperanza de gloria.
Versículo 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Pablo aconseja y enseña a los fieles. ¿Por qué lo hace? En el versículo 28. Pablo, proclamando el Evangelio, ha aconsejado y enseñado la sabiduría. ¿Por qué lo habrá hecho? Eso es para poder levantar perfectos en Cristo a cada uno. Pensemos que un corredor está corriendo, pero en otra dirección. Aunque corra muy rápido, no podrá ganar el premio. Una carrera hacia una dirección equivocada es un esfuerzo en vano. Pensemos que acá hay una montaña. Hay que subir esa montaña. Pero se equivoca y sube a la otra montaña que está al lado. Se habrá esforzado mucho por subir, pero escaló la montaña equivocada. Por ejemplo, si tiene que subir a la montaña de la verdad, pero suben a la montaña de la secta, eso es cuanto más suba, más será de pérdida. Porque es la montaña equivocada. Si queremos correr, hacer lo correcto, debemos bajar de la misma y subir por la montaña correcta. Si va hacia una meta equivocada, habrá sido todo en vano. Nosotros los fieles debemos tomar correctamente la meta de la fe. Jesucristo es nuestra meta de fe. Por eso dijo, para presentarlos a todos perfectos en Él. No hay nadie que sea perfecto. Si uno dice, así es suficiente, esa persona es un orgulloso. Dijo que tenga cuidado de no caer los que piensan que están parados firmes. Nosotros no hacemos todo bien. Pero hasta el día que muramos tomando como meta esa perfección, debemos seguir corriendo esa carrera de fe. Sin ver para atrás. Sin ir por los costados. Debemos correr con todas las fuerzas hacia la meta. Por eso así seremos más perfectos y más santos. Versículo 29. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Dijo, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esto es que ni descansa el Espíritu Santo obrando dentro de nuestro ser. Nosotros también podremos ir hacia esa dirección cuando obedecemos y colaboramos la guía y la obra del Espíritu Santo. Si no obedecemos la guía y la obra del Espíritu Santo, no podremos llegar hasta esa meta. Nosotros también, tomando la fuerza de la obra del Espíritu Santo, trabajamos con toda la fuerza. Debemos recibir la obra y la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué los fieles no pueden recibir la obra del Espíritu Santo? Es porque su corazón está endurecido y orgulloso.
El corazón está duro, insensible. Por lo tanto, debemos buscar el pecado y arrepentirnos. Hay que negarse a sí mismo. Hay que tener un corazón quebrantado. En ese momento sentimos el mover y la guía del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo completamente. Para eso debemos ir asemejándonos al carácter de Jesús más y más. De esa manera se reflejará por medio de nosotros el amor y la imagen de Cristo. Hasta acá concluimos con la clase número 13 de las epístolas carcelarias.